Tú eres digno, Señor. Nos acercamos a tus pies, Señor, en esta mañana. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos ser como María, que sentada a tus pies te escuchaba, Señor. Abre nuestros oídos, ensancha nuestro corazón para entenderte. Si tú no nos ayudas, vamos a escuchar palabras, pensamientos, pero vamos a salir igual. Pero si tú, Señor, estás con nosotros, nos tomas de la mano y nos enseñas, Señor, entonces seremos transformados de gloria en gloria a la misma imagen tuya, Señor. Discipúlanos, Señor, madúranos, enséñanos, transfórmanos, Señor, santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Y abrimos las Escrituras, Señor, como palabra tuya que es, Señor. Ayúdanos, Señor, abrimos nuestra boca hoy para que tú la llenes, Señor. Bendice a tu pueblo, reprende al enemigo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Estamos inmersos en una serie de mensajes en el libro de Apocalipsis, una serie que hemos titulado Victoria. Este es el sexto mensaje de esta serie y en esta ocasión nos toca, vamos a leer dos cartas diferentes a dos iglesias diferentes. Hemos seguido esas 7 cartas a las 7 iglesias, no de una manera lineal, no de una manera ordenada, tal y como aparecen en el libro de Apocalipsis, sino que lo hemos hecho en un orden diferente. Y en esta ocasión os invito a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 8 al 11, la carta a la iglesia en Esmirna. Apocalipsis 2, del 8 al 11, y también leeremos la carta a la iglesia en la Odisea, desde el versículo 14 del capítulo 3 hasta el final del capítulo. Comenzamos entonces, Apocalipsis 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Perdón, es el versículo 7. Sí, Filadelfia, perdón. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Perdonad el lapsus. No voy a tomar el tiempo para explicar por qué creo que se ha debido ese lapsus. Sí, pero agrupé estas dos iglesias porque el mensaje son iglesias a las que el Señor no trae ningún reproche. Son iglesias cuyo mensaje más o menos parecido, va en la misma línea. Y me tomo esta libertad de considerarlo como si fuese un mensaje a una sola iglesia, por así decirlo. Ese va a ser el tratamiento que le vamos a dar, porque en realidad, si os fijáis, al final de cada carta, el Señor empieza a hablarle a una iglesia concreta, en una situación determinada, en un tiempo concreto, pero termina abriendo ese mismo mensaje para todos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, la palabra Esmirna es la misma palabra para Filadelfia, y la palabra que Dios trae para Filadelfia finalmente deben estar atentos todos los creyentes, no solo de Esmirna, sino también de Éfeso, en el siglo I, en el siglo II o en el siglo XXI. Durante los próximos minutos, lo que vamos a intentar hacer, y espero no perderos, es, en primer lugar, examinar algunas características de esta compañía. Algunas características de esta compañía. En segundo lugar, vamos a examinar un triple llamado, una triple exhortación del Señor para ellos. En tercer lugar, vamos a ver algunas promesas que el Señor les da. Promesas que son de honra, de gloria y de inmortalidad. Vamos a cubrir un material muy amplio. Necesariamente no podemos detenernos en los detalles. Vamos a avanzar en algunos momentos muy deprisa, sin detenernos en algunos puntos que serían interesantes, pero eso tal vez lo hagamos en otra ocasión. Entonces empezamos con el primer punto, características, algunas características de esta compañía, de este grupo de creyentes o estos grupos de creyentes. Hermanos, estamos delante de una iglesia odiada y bajo presión. Yo conozco, dice la Escritura, tu tribulación, en el versículo 9 del capítulo 2, conozco tu tribulación. Esa palabra es presión, angustia, es poner a la gente entre la espada y la pared. Yo conozco tu agonía, tu angustia, más bien tu tribulación. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos religiosos, y el Señor dice, pero no lo son, porque el judío verdadero no es el que nace naturalmente del linaje de Abraham. El judío verdadero, como nos enseña el apóstol Pablo, es el que lo es en su corazón. El que ha recibido una circuncisión que no se hace con la mano derecha o con la mano izquierda, sino que se hace por el Espíritu del Señor. Una circuncisión en el corazón. Ellos, dice el Señor Jesús, son sinagoga de Satanás. Se llaman pueblo de Dios, pero no son pueblo de Dios, son pueblo de Satanás. Es fuerte lo que el Señor dice aquí acerca de los religiosos judíos que le estaban haciendo lo imposible a los creyentes de Esmirna, también a los creyentes de Filadelfia. Aquí tenemos una compañía atribulada, presionada y odiada. Los judíos, como digo, de Esmirna y de Filadelfia, están hablando mal de los cristianos. Viven lanzando improperios, burlas, chascarrillos, falsas acusaciones, críticas injustas, injurias, calumnias contra el pueblo del Señor, contra la compañía del Señor. Y a base de improperio están consiguiendo que los vecinos de la ciudad los miren mal y les den de lado. Esta es la situación que se está produciendo en estos lugares. Hay un creciente rechazo y una creciente hostilidad hacia los creyentes, los del camino, los discípulos del Señor. Lo que nosotros vemos aquí es un rebaño sufriendo. Por causa de Cristo están siendo considerados como la escoria de la ciudad. Una especie de lastre incómodo, una molestia, un peso,
un freno para el bienestar, un freno para la paz social. Un grupo de personas de los que hay que librarse cuanto antes. Por causa del Señor y por causa del Evangelio son odiados y están empezando a ser atacados. Han sido puestos entre la espada y la pared. Han llegado a ser el blanco de las iras de las gentes. Y no solo eso, sino que detrás de las gentes lo que hay es un furioso ataque satánico. ¿Lo habéis visto? Satanás, el diablo, arrojará a algunos de vosotros a la prisión. No es el demonio que viene con su tridente a empujar a los creyentes. No, están ahí las autoridades civiles, las personas son las que lo hacen, pero detrás de esas maniobras a ras de tierra, a ras de suelo, está el enemigo que ataca con furia a los creyentes. Así que son atacados por las personas, pero más allá de eso, atacados por el enemigo de Dios, odiados, menospreciados, rechazados y sin embargo, hermanos, fieles. En medio del rechazo y en medio de las presiones, esta bendita compañía se mantiene fiel al Señor. El versículo 10 del capítulo 3 dice: has guardado la palabra de mi paciencia. Otra versión lo dice de esta manera: te mantienes fiel a mi consigna de soportar con paciencia en medio del sufrimiento. Hermanos, en medio de eso dice el versículo 8 también del capítulo 3, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En medio de la presión, los creyentes no están negando el nombre de Cristo. La iglesia, sin importar que en Esmirna, por ejemplo, estén dando culto al emperador y le ofrezcan incienso y le lancen piropos, la iglesia se mantiene firme en su confesión sencilla y radical. Jesús es el Señor. Jesucristo es Dios. Él es el Rey Salvador. En medio de las presiones y de la burla, no han tuneado el mensaje, no lo han matizado para hacerlo más adaptable, como están haciendo muchos grupos cristianos hoy en día, desdiciendo hoy lo que dijeron ayer, diciendo que lo que un día dijeron que era verdad, ahora ya no es verdad, adaptando algunas enseñanzas sobre la pureza sexual, sobre el rol del hombre o de la mujer, adaptándolas al gusto de la época, queriendo vestir a Jesús y a su evangelio a la moda, pero el Señor es indomable. No se deja vestir a la moda. Él viste como quiere. Él no está sujeto a nuestros caprichos. Él no está sujeto a los tiempos. Él no está sujeto a los énfasis de los siglos. Él es eterno y no se deja domar por nosotros. Pero esta iglesia, hermanos, no han limado las aristas del mensaje, esas enseñanzas que hacen sentir incómodo a los egos de las personas, las han dejado tal cual. Esta iglesia no han retocado la Escritura y no niegan la Escritura. ¿Por qué? Porque han sido cambiados por la Escritura. Solo cambian la Escritura los que no han sido cambiados por ella. Solo cambian la Escritura los que no han sido cambiados por ella. Pero los que han sido transformados por la Escritura prefieren la Escritura con todas sus aristas. Prefieren a un Dios que no puedo domar. Prefiero a un Dios que me hace a veces sentirme incómodo, que me quebranta, para luego bendecirme. Esta iglesia está custodiando con celo el depósito precioso que el Espíritu Santo ha puesto en ellos. Conservan la confesión del primer día. Y sabes que al confesar a Cristo y al confesar el Evangelio, al retener las enseñanzas de Cristo, al ser fieles al nombre, a la persona de Cristo, se les complica la vida. Por momentos se les complica la vida.
Aumenta la presión, pero cuando aumentan la presión, ellos aprietan los dientes y confiesan una vez más: Jesucristo es el Dios, el príncipe y salvador, Jesús es el Señor. Bendita compañía. Se mantienen abrazados al Evangelio, sin recortes, sin adicciones. Qué gente más preciosa, ¿no te parece? No conocemos su nombre, no han escrito libros. A lo mejor en su tiempo la gente estaría más inclinada a invitar para una conferencia a los de Sardis, esa iglesia que tenía fama de ser un pedazo de iglesia. A mí me gustaría estar con esta gente. Qué gente más preciosa y digna de imitar. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque es fácil ser fiel durante una hora. Todos tenemos momentos donde estamos muy entonados. Pero llegar a fin de mes es otra cosa. Seguir reteniendo el nombre, seguir reteniendo la enseñanza, día tras día tras día, año tras año tras año. Eso es otra cosa. Cuando el mundo te mira como si fueses un alucinado, un troglodita, un dinosaurio. Seguir abrazado a esa palabra invariable que no cambia, que es eterna. Cuando el mundo dirige su chiflido hacia ti, eso es otra cosa. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué gasolina usan? ¿Cuál es el secreto de esa fuerza interior? ¿Qué clase de combustible mantiene ardiendo la llama en sus pechos? Versículo 9 del capítulo 3. Y reconozcan que yo te he amado. Esa es la clave. Aquí está hablando de los enemigos de ellos, que un día van a reconocer que yo te he amado. A eso llegaremos más adelante. La clave está en el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. No el amor que nosotros sentimos por Cristo, sino el amor que Cristo tiene por nosotros. El que mete fuego en nuestros corazones. Eso fue lo que Pablo dijo cuando se expresó de esta manera: el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, nos sostiene, nos obliga. El amor de Cristo. He sido azotado 3 veces, he naufragado, me han pegado paliza, hay peligros en el camino, hay peligros en la ciudad, hay falsos hermanos, estoy perseguido por todos lados, soy el pupa, pero sigo adelante porque el amor de Cristo me constriñe, me obliga, me impulsa. Hay un fuego metido en mis huesos que no lo puedo resistir. Ese es el secreto. El mundo los odia, los religiosos los maldicen, poco a poco los vecinos les retiran la palabra, les hacen el vacío, pero el cielo les ama y ellos lo saben. Y les regala su beso eterno. Y si el cielo me besa, hombre, yo no quiero que me retiren la palabra, pero si me la retira, yo no he perdido nada. Y hermanos, aunque no lo diga el pasaje, yo estoy convencido de que la experiencia de ese amor de Cristo insondable se acrecienta. La experiencia, no el amor se acrecienta, pero la experiencia de ese amor se acrecienta a medida que el mundo me vuelve la espalda. Ahora, a medida que la gente se aparta de ello, yo creo que de una manera muy especial el Señor fiel los capacita para sentirle a su vera de una forma muy particular. Para comprender que Dios es amor de una manera más profunda y más íntima. Yo no estoy diciendo, hermano, que para conocer el amor de Cristo en toda su plenitud, uno tenga que estar siendo rechazado y que te tengan que sacar a empujones de la ciudad. Yo no estoy diciendo eso, porque en el cielo, en el siglo venidero, nosotros seguiremos y proseguiremos conociendo el amor de Cristo y allí no habrá rechazo ninguno.
Pero sí estoy diciendo, al leer las Escrituras, al escuchar los testimonios de los creyentes de todos los tiempos, que con mucha frecuencia, Dios decide reservar experiencias más íntimas con su amor, cuando los suyos se encuentran en los valles del rechazo, de la incomprensión. A sus perseguidos, el Señor les suministra un misterioso consuelo de nuevas visitaciones que dejan el alma convencida una vez más de que Dios los ama entrañablemente en Cristo. Yo no quiero que el mundo me odie. ¿Tú sí? Yo no quiero ser criticado. Te faltaría un tornillo si eso es lo que buscas. A mí me duele que se burlen de mí. Pero si el mundo me saca de esta ciudad, y mientras me saca empujones de esta ciudad, yo puedo oír al Señor gritando: te quiero, hijo, te quiero. Me basta y me sobra. Yo seré el más feliz de los hombres. Jesús lo dijo a esa compañía sencilla de sus pobres: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es como si el Señor nos dijese: alégrate, tú eres mío, como lo eran los profetas. Y yo soy tuyo, como lo era de los profetas. Mi amor especial está sobre ti, por eso te odian. Caín odiaba a Abel. ¿Por qué? Porque Abel hacía las delicias de Dios. Tú eres Abel. Ellos son Caín. Eso es lo que Dios está diciendo. Alégrate, porque así persiguieron a los profetas. Ismael odiaba a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Isaac. Tú eres Isaac, ellos son Ismael. Saúl odiaba a David, porque Dios favoreció a David. Tú eres la compañía de David, ellos son la compañía de Saúl. Jezabel perseguía a Elías. Pasur rechazó a Jeremías. Anás y Caifás me rechazaron a mí, Jesús. Ellos te odian. Siempre ha sido así, va a ser siempre así. Y cuando te odien, alégrate, porque las hostilidades que estás experimentando ponen de manifiesto quién eres y cuál es tu identidad y a qué compañía perteneces. Eres parte de la compañía de Abel, de Isaac, de David, de Jeremías, de Jesús. Queridos hermanos, la tribulación, las presiones, el rechazo, todas estas angustias no son señales del desagrado de Dios. Me siento un poco torpe predicando este mensaje. Siento que debería este mensaje ser predicado por otra persona. Qué poco sé de la tribulación por causa de Cristo. Algunos aquí tal vez han experimentado presiones en el seno familiar, han tenido que soportar algunos chistes de mal gusto, pero al final la cosa no ha ido a mayores. No conozco a nadie en esta congregación, no lo conozco, puede ser que lo haya perdido su trabajo por causa del Evangelio, directamente relacionado con su apego o su fidelidad a Cristo. No conozco a nadie que haya sido desheredado por ser cristiano. Conozco a pocas personas que hayan recibido amenazas serias y golpes. Conozco a algunos, son pocos, algunos palizas, pero pocos, por ser cristianos. Pero en otros lugares del mundo, en este mismo día, más de una decena de personas serán
asesinadas por su fe. Y hermanos, quiero deciros, debemos prepararnos para sufrir. Debemos esperar, no desear, esperar el odio del mundo. Debemos esperar que en cualquier momento aumenten las presiones. Debemos aprender a refugiarnos, a consolarnos, a motivarnos, a curarnos, a venirnos arriba con el amor de Cristo. En base al amor de Cristo. Y así, en medio de las tribulaciones, convencidos de que de ninguna manera somos unos desgraciados, somos los hijos queridos de Dios, podamos guardar la palabra, guardar el mensaje, ser fieles al nombre, guardar las enseñanzas y mantenernos fieles al Señor. La segunda característica, y esta es la parte más extensa del mensaje, no os asustéis. La segunda característica es que estamos delante de una compañía pobre. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y tu pobreza. Esta palabra es muy enfática. De hecho, se puede traducir como extrema pobreza. Es decir, nuestros hermanos no tenían ni un duro. Luego le explicáis a los jóvenes qué significa eso. Y de hecho, su pobreza tenía mucho que ver con la blasfemia de los judíos. Es decir, no eran pobres porque no habían tenido una buena cosecha, eran pobres porque en medio de esa hostilidad y esa creciente presión, los negocios de nuestros hermanos habían sido boicoteados. La gente, en el momento en que se enteraba de que fulano era de esa secta rara del nazareno ese Jesús, en ese momento le hacían el boicot. El negocio se iba a pique. Y a esas alturas la comunidad en Esmirna está sobreviviendo a duras penas. Son pobres, pero la Escritura dice, ¿has visto ese paréntesis brillante que hay ahí? ¿Ah? Conozco tu pobreza, pero tú eres rico. No te confundas. ¿Recuerdas a, por ejemplo, la Odisea? Yo soy rico y me he enriquecido. Y el Señor le dice, no, tú eres pobre, no tienes de nada, das pena. Son pobres nuestros hermanos en sentido material, pero son ricos en el sentido espiritual. La ciudad dice que los cristianos no tienen dónde caerse muertos, pero el Señor les dice que nada les falta. Hermanos, apenas disponen de recursos materiales, pero tienen todo el cielo en su despensa. ¿Te acuerdas del hombre de la parábola, el rico tonto? Que se felicitó a sí mismo por tener abundancia. Dijo, voy a hacer graneros mayores y me voy a dedicar a vivir la vida sin preocupaciones. Todo lo tenía calculado. Sin embargo, cuando su alma voló en mitad de la noche y estuvo en la presencia de Dios, se dio cuenta que se había saltado un detalle. No había movido un solo dedo para ser rico para con Dios. Todo lo que había hecho en su vida es llenarse la cartera de billetes. Pero delante de Dios era un desventurado, un pobre, un ciego, un miserable y un desnudo. Descubrió que el coche fúnebre no tiene maletero, que la mortaja no tiene bolsillo, que sus graneros a reventar se quedarían en la tierra, que él era un rico tonto, insensato, necio, desgraciado. Pero nuestros hermanos no tenían un euro, ni granero, ni campo, ni mansiones, ni villas, pero tenían fe. Eran herederos del reino de Dios. Todo era suyo, como dijo Pablo a los Corintios. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
El apóstol Santiago dijo: hermanos míos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Eres tú rico con Dios? ¿O eres tan pobre que no tienes nada más que dinero? ¿Eres rico para con Dios? ¿O solo tienes cosas que se queman con el fuego que los ladrones pueden robarte? No le des a la polilla la opción de partirte el corazón. No le des al óxido la opción de partirte el corazón. Asegúrate que tus riquezas no las destruye la polilla, ni el orín las corrompe, ni los ladrones las minan, ni las roban. Asegúrate que tus tesoros están a salvo, porque son tesoros espirituales, permanentes, eternos, que darán contigo cuando todo pase. La tercera característica es que ellos tenían poca fuerza. Versículo 8, el capítulo 3 dice: aunque tienes poca fuerza, es decir, eran débiles. Aunque tienes poca fuerza, eres débil. Tienes poco músculo. No eres la gran cosa. No posees prestigio, no tienes influencia social, no sois muchos, no sois sabios, no sois elocuentes, no contáis con el patrocinio de los grandes, no sois famosos, más bien sois pocos, desconocidos, sin grandes dotes intelectuales, sin enchufe. ¿Sabéis, no? A lo que me refiero, ¿no? Yo conozco a uno que ellos son odiados, pero amados. Ellos son pobres, pero ricos. Ellos son débiles. Pero he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Esto significa que el Señor les provee de manera soberana una oportunidad, un tiempo favorable, unas circunstancias providenciales para que ellos, los débiles, hagan proeza, para que hagan su voluntad. Os leo varios textos donde se utiliza esa misma frase técnica, abrir una puerta. Cuando Pablo escribe a los Corintios, la primera carta dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Es decir, Dios me está dando una oportunidad preciosa para ministrar aquí. Me voy a quedar hasta Pentecostés aquí en Éfeso. Otro, cuando él escribe la segunda carta a los Corintios, dice: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. La misma idea, ¿veis? Un texto más. Cuando escribe Pablo a los Colosenses, de nuevo usa esta expresión, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros. Él pide oración por él y por su equipo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Ves? Que el Señor nos conceda una oportunidad, que el Señor nos conceda un tiempo favorable, circunstancias providenciales para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, para que nosotros cumplamos cabalmente lo que Él quiere que sea cumplido, su voluntad. Y aquí están los débiles. Eres débil pero imparable. ¿Me explico? No tienes músculo, pero yo te allano el camino. Apenas tienes la capacidad de mantenerte en pie, pero no solo vas a sobrevivir, sino que vas a hacer proeza en el nombre del Señor. Si Satanás te pudiera destrozar, te destrozaría antes de caer la tarde. Pero no puede. ¿O crees que tiene misericordia de ti? No, pobrecillo. Te machacaría aquí mismo. Te arruinaría la vida. Te dejaría vacío de fe, vacío de gozo. Se lo llevaría todo. ¿Por qué no sucede si tiene 1000 veces más fuerza que tú? Hermano débil.
porque no puede, porque Dios se lo tiene prohibido, porque Dios lo ata corto al diablo, aunque a nosotros a veces nos parezca que no. Porque Dios nos concede una puerta abierta para que sigamos haciendo su voluntad. Hermano mío, hermana, eres como una cáscara de nuez en medio de un océano agitado. Pero tu Dios es el creador del océano y de sus olas, y es el jefe de los vientos, y Él es el que te enfila hacia puerto seguro y vas a llegar. ¿Por qué? ¿Porque eres fuerte? No. Porque Él abre puertas, Él cierra puertas. El mundo tiene 1000 veces más fuerza que tú. Señor te dice, el mundo nada puede contra mí. Si yo abro, nadie cierra. Y si yo cierro, aquello se queda cerrado. Por mucho que las naciones se levanten, testen, pataleen y se amotinen. Y te he abierto una puerta. Te concedo la oportunidad de hacer mi obra. Todos están contra ti. Esos judíos, esos vecinos, ese diablo, todos te quieren cortar el paso. Es como David contra Goliat. Sois como langostas en medio de una tierra que se come a sus moradores. Pero yo te he abierto una puerta. No digas soy un niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1, 7 y 8. Señor, soy un niño. No sé hablar, no digas soy un niño. Y entonces, ¿cómo sigue? Eres un hombre, mírate al espejo. Di, soy un hombre, mírate el músculo, flipa contigo. Esa no es la palabra. No digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y harás todo lo que yo te mande. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para librarte. No tengas miedo delante de ellos. Y mira cómo termina. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo, he aquí y he puesto mis palabras en tu boca. Iglesia del Señor, Dios quiere que sean así las cosas. Porque Dios nos quiere evitar la tragedia de volvernos locos y de pensar que hemos adelantado algo por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por nuestra habilidad, por nuestra fuerza. Dios de esta manera se asegura que la gloria será suya y solo suya. Dios nos hace el favor de dejarnos en el terreno de nuestra debilidad para evitar que nos envenenemos de jactancia. Dios tiene mucha gloria cuando Él exhibe su fuerza en el territorio de nuestra debilidad. Y con frecuencia, Él nos mantiene allí pendientes de un hilo. Señor, qué ansiedad, ¿no? Siempre pendiente de un hilo. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Para que quede claro a tu propio corazón, a la iglesia que observa, a los ángeles que flipan y a los demonios que observan, que no fue por tu habilidad, que no fue por tu poder, sino que fue por mi fidelidad, por mi capacidad, por mi sabiduría. Gloria al Señor. Él te mantiene pendiente de un hilo, hermano, para darte la dicha de seguir viendo y reconociendo su milagro. Mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo a los Corintios. Mira qué clase de autoestima. Si esto lo escucha un orador de hoy en día, se echa las manos a la cabeza. Me quedo con Pablo. No hace falta que lo diga más, ¿verdad? Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Que yo sepa, no hay mucha gente top en este lugar. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Esto no son insultos. No son insultos, no te confundas. Pablo no está insultando, no es un grosero. Esto es una enseñanza bendita para el que ha sido enseñado a los pies de Jesús. Lo necio
Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, lo nada, literalmente, lo nada. Cero a la izquierda. Lo nada escogió Dios para deshacer. Que es cuando Dios coge un cero y empieza a multiplicar. Y pasa lo imposible. Y reúne millones de millones de millones de millones. Entonces la boca de los ángeles se abre de par en par y se marcan un baile en el cielo y dicen, una vez más, el Señor nos ha sorprendido. Es increíble nuestro Dios, a Él sea la gloria. Por eso los serafines cantan. Él exhibe la multiforme sabiduría a través de la iglesia, esa compañía de gente débil. Bástate mi gracia, le dice Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, en la debilidad, perdón. Y Pablo concluye diciendo, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo, estás loco. Me gozo en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Qué estás diciendo, hombre? Ese es el diablo. No lo achacarás a Dios. Se te ha ido la pinza. Te has pasado de rosca en tu espiritualidad. ¿Cómo que me gozo en afrentas, en debilidad, en persecuciones? Ay, hermano, es que nuestra debilidad y nuestra flaqueza es un escenario excelente para que se exhiba Dios. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Porque, y termina diciendo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro, ¿tú qué te crees? ¿Que estoy loco? Si al final yo lo que quiero es dicha, es felicidad, es gozo, es abundancia, es vida, es gloria, honra e inmortalidad. Pero yo sé que cuando Dios me tiene pendiente de un hilo, me está situando en una posición donde Él puede exhibirse. Y la primera necesidad de mi alma no es el café de la mañana, no es el beso de mi esposa, es que Dios se manifieste. Y si estando pendiente de un hilo, estoy en la posición exacta para que Dios manifieste su poder, entonces que así sea. Me gozo de estar pendiente de un hilo para que sobre mí repose el poder de Cristo y Dios se manifieste. Y cuando Dios se manifieste, yo seré lleno de delicia, de vida, de gloria. Esa es mi primera necesidad, ver a Dios. Ese es el sumum bonum, ese es el bien supremo, ese es el cielo, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos un pueblo sin fuerza, sin influencia, sin prestigio, odiados bajo crecientes presiones, pobres, sin recursos y sin embargo, hermanos, habilitados por Dios, con una puerta abierta para hacer proeza, amados por el cielo y estimulados por ese amor para seguir siendo fieles al nombre y al mensaje. Y son ricos, son herederos de todo, están llenos de fe, y si están llenos de fe, están conectados a la fuente de las delicias, a la fuente de todas las bendiciones. Hermanos, yo no quiero buscar ser pobre, ni te pido que lo busques. Yo no quiero buscar ser odiado, yo no quiero buscar ser débil, pero tampoco buscaré ser rico. Tampoco buscaré alcanzar prestigio, tampoco buscaré ser fuerte. ¿Me estás entendiendo? Decidimos gloriarnos en nuestra debilidad, decidimos concentrar nuestros esfuerzos en tener influencia en el trono de Dios. Cuando cierras la puerta de tu habitación, allí es donde hay que tener influencia. Allí es donde hay que tener influencia. Hermanos, observo con preocupación que la iglesia muchas veces está por alcanzar prestigio, por ensanchar recursos materiales, por tener el respeto de la sociedad.
Y que conste, yo no digo que estas cosas son malas en sí mismos. A veces el Señor puede colocar a sus hijos fieles en situaciones donde gozan de prestigio. Por ejemplo, Jesús, el mismo Señor, gozó de prestigio por momentos y la multitud le quería hacer rey. Por ejemplo, José o Esther gozaron de prestigio. Daniel. No son malas estas cosas en sí mismos. Pero la iglesia nunca debe estar preocupada de conseguir estas cosas. Nunca. Es un tema delicado, yo lo sé. Necesitamos mucho discernimiento, yo lo sé. Pero a veces me da la impresión de que la iglesia se ha vuelto un poco pelotas. ¿Se entiende esa expresión? Intentando ganarnos el respeto, el prestigio. Si el Señor nos lo da, amén. Si el Señor nos concede un lugar de influencia, bien. Será una de sus puertas abiertas para nosotros. Pero tú y yo, concentrémonos en lo importante. ¿Somos ricos para con Dios? ¿Experimentamos su amor constantemente? ¿Eres consciente de esa habilitación divina para hacer lo que debes hacer en medio de cualquier presión y en medio de los ataques satánicos más fieros? Hemos visto las características. Son odiados y presionados, pero son amados y siguen siendo fieles. Estimulados por ese amor. Son pobres, pero son ricos. Lo tienen todo. Son débiles, pero son imparables. Porque el Señor es el que le abre la puerta y nadie la puede cerrar. 3 exhortaciones o un triple mandato, por así decirlo. En primer lugar, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. El otro día estábamos con Feli y Patricia, estábamos en casa el jueves, también con David y Lucía, y nos estábamos despidiendo porque ellos ya salían, no sé si primero para Santander y luego ya regresando a Colombia. Y Lucía le comentó, claro, ella con más experiencia, ellos al estar aquí a veces se relajan un poco más porque no hay peligro de que en la esquina te asalten, ¿no? Pero Lucía, recuerdo que le dijo algo así como diciendo, cuidado en Madrid, en la estación, ahí sí. Eso es hacer un favor a alguien, ¿no? Porque hay lugares donde tú te puedes relajar. Hay lugares donde tú no te puedes relajar. Hay lugares donde uno puede bajar la guardia y hay otros lugares donde uno tiene que extremar las precauciones. Al llegar a casa yo puedo dejar la cartera, la suelo dejar siempre en el mismo lugar. No siempre, pero casi siempre. Pero la puedo dejar donde sea. En realidad yo estoy convencido de que ahí en casa no hay peligro. En primer lugar, porque nunca llevo nada. En segundo lugar, porque no hay peligro de que nadie me la robe. En casa yo puedo relajarme, no es necesario que esté en vilo. Pero hay ciertos lugares que no estar en vilo es una terrible imprudencia. La persona que nos enseña a distinguir dónde sí y dónde no, nos hace un favor, ¿sí o no? Por allí tranquilo, por allí no estés tranquilo, estate en vilo, ten cuidado, no le quites ojo a las maletas, no le quites ojo a tu cartera, llévala en un sitio donde tú la tengas siempre controlada. Hermano, os hago un favor, me lo hago a mí mismo, el mundo es un barrio peligroso, ¿eh? Porque el ladrón viene y está para robar, para matar y para destruir. Satanás lleva robando carteras miles de años. Su técnica es inigualable. Tiene una pericia para dejarte desnudo sin que te des cuenta. Y el Señor dice, yo vengo pronto, lo que para que ninguno tome tu corona. Conserva la fe, retén la esperanza, hermano. Afírmate en el amor. Mantén firme tu profesión. Que nadie, hermano, te robe la cartera. Que nadie te prive del premio. El Señor dice, estoy viniendo ya. Vengo con mi galardón en mi mano. Pero vigila
Vigila que nadie te prive de tu premio. De repente entras en una enfermedad, vigila. De repente entras en un momento donde eres prosperado económicamente, vigila. De repente tienes hijos y tienes un nuevo ritmo de vida, vigila. De repente tus hijos se van de casa y tienes una nueva dinámica de vida, vigila. Haces nuevos amigos, vigila. Vigila para que nadie te robe la cartera. En este mismo momento, el diablo quiere robarte la cartera antes de que salgas de aquí. Este tampoco es un lugar seguro. ¿O sí? Jesús es un lugar seguro. En medio del desengaño, en medio de la traición, si alguien te ha traicionado, si alguien te ha metido el dedo en el ojo y no para de hacerlo, vigila que nadie te robe la cartera. En medio de la tentación, del flirteo de otras personas, vigila, porque el diablo te quiere quitar la cartera por medio de la mujer extraña, por medio de la pornografía, por medio de una situación, una fricción familiar, por medio de la desesperación, en medio de un proceso de salud muy complicado. El diablo quiere robarte. La segunda cosa es, sé fiel hasta la muerte. Esto no significa ser fiel hasta que te mueras. No significa eso. Esa frase quiere decir, sé fiel aunque tengas que morir. Sé fiel aunque ser fiel te cueste la vida. Sé fiel pase lo que pase. Aunque tengas que enfrentar la muerte, no te doblegues. No niegues mi mensaje. No niegues mi nombre. No me traiciones. ¿Sabes qué? En el año 155 después de Cristo, menos de 60 años después de esto, de recibir esta carta, Policarpo, el obispo de Esmirna, el pastor de Esmirna, fue llevado ante... Se le dijo, César es Señor, dilo, César es Señor, pero rehusó hacerlo. Entonces se lo llevaron al estado. El procónsul le instó diciendo, jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Y Policarpo le respondió literalmente, 86 años llevo sirviéndole y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo maldecir a mi rey y mi salvador? El procónsul siguió insistiendo y entonces el anciano Policarpo respondió, puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez que soy cristiano. Luego el procónsul le respondió, tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Puesto que desprecias las fieras, porque Policarpo seguía en la suya, si no te arrepientes haré que seas consumido por el fuego. Y fue entonces cuando Policarpo respondió, tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después de un rato se apaga. Pero ignora respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. ¿Por qué tardas? Haz lo que quieras. Luego la gente empezó a traer leña, especialmente los judíos, y Policarpo fue quemado vivo en una pira. Es una historia real. Hace poco, creo que menos de un año, en la ciudad de Alepo, los terroristas del autodenominado Estado Islámico torturaron y cortaron los dedos a un niño cristiano de 12 años y después lo crucificaron junto a su padre. He visto la foto. Y además decapitaron a 8 cristianos más. Los familiares de los asesinados, y ahora estoy leyendo literalmente de un artículo, contaron que los militares del Daesh capturaron el 7 de agosto a los pastores cristianos en un pueblo cuyo nombre no se reveló por razones de seguridad. El 28 de agosto los radicales yihadistas le instaron a convertirse al Islam para salvar la vida y quisieron ejemplificar lo que ocurriría a los que se negaron
asesinando con saña al niño, hijo de un ministro cristiano que había fundado 9 iglesias en Siria. Mientras que el Daesh, otros grupos rebeldes y las fuerzas gubernamentales sirias convertían Alepo en una zona de guerra, los yihadistas tomaron varios pueblos de los alrededores. Los pastores cristianos optaron por quedarse en esas localidades para seguir atendiendo a los fieles. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aunque tengas que morir. Vamos a ir, tomando la recta final. Y la tercera cosa es no tengas miedo. No temas en nada. No temas en nada. No temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada. ¿Estás de broma? Que no temas en nada. Después de ver esa foto, después de pensar en mis hijos, que no temas en nada. ¿Cómo no voy a tener miedo? Es fácil decirlo aquí, en Córdoba, en este púlpito. Pero ¿cómo no voy a tener miedo? El Señor le escribe a ellos y no solamente en su carta les dice, muchachos, os escribo para decirte que estoy contento con vosotros y que se acabaron las penurias. Estáis entre la espada y la pared, pero ahora actúo yo. No, les dice, la cosa se va a poner peor, ¿lo has visto o no? Les dice, la vais a pasar canutas. El diablo va a recrudecer su persecución. Vais a ser atribulados. Es decir, esperaos porque viene, el horno se va a calentar 7 veces más. Y encima les dice, no temas en nada. ¿Cómo puedo yo obedecer esto? ¿Cómo puedo yo de verdad? En serio, hermano. ¿Cómo puedo no temer? Son cosas muy fuertes. Hermanos, el temor es una emoción. Y como toda emoción, depende de lo que yo percibo que es la realidad. Mis hijos jugaron ayer un partido de fútbol. Yo ya sé el resultado. Quedaron 3-3. Si me lo dieran a ver hoy en diferido, yo asistiría a la primera parte en la que iban perdiendo 0-3. ¿0-3 o 3-0? 0-3. Iban perdiendo 0-3 y yo vería los goles del equipo contrario sin sentirme muy ansioso. ¿Por qué? Y si hubiesen quedado 4-3, pues todavía con más razón yo vería los goles del otro equipo, no solamente sin ansiedad o sin tristeza o sin frustración, los vería incluso hasta con alegría, porque vienen a preparar el terreno para el desbordamiento de mi gozo, la remontada del siglo. Cruz Conde remonta en la segunda parte, un 0-3 contrario. ¿Me explico? Entonces mi percepción de la realidad afectaría mis emociones. Yo no viviría el primer gol de los contrarios y diría, me desesperaría o me desanimaría o me frustraría. No, esa emoción no aparecería. ¿Por qué? Porque soy consciente de otra realidad, que en la segunda parte el equipo remonta. Pero si no soy consciente y yo veo lo que veo y la percepción que tengo de la realidad afecta mis emociones. ¿Cómo no tener temor? Viendo la realidad, viéndola mejor, viéndola de una manera más completa. Y hermanos, aquí la clave es entender quién es el que me habla. Y ahora voy a correr mucho. El que me habla es el primero y el último. Versículo 8 del capítulo 2. Yo soy el primero y el último. ¿Sabes qué significa eso? Que el Señor es el Señor de la historia. En sus manos están mis tiempos. Los tiempos míos y los tiempos de los demás. Él es el que tiene la primera palabra. Él es el que tiene la última palabra. Él es el que echa a andar la historia. Y Él es el que recoge y cierra la historia. Él es el que inicia
las cosas y Él es el que cohesiona todos los relatos para que tengan sentido. Él es el que finaliza, el que consuma. Él es el que marca la pauta. Él es el que determina el sentido, el propósito. Él inicia y Él culmina. Él planea y Él ejecuta. Mi Dios es el principio y el final. El que me dice no tengas miedo es el primero y el último. Cuando empiezo a percibir quién es el que me habla, los temores empiezan a huir. Necesito conocerle más, lo admito, necesito conocerle más. Por eso oro muy frecuentemente, dame luz, Señor, dame luz, dame luz, dame luz. Y recorro este pasillo muchas veces diciendo eso, dame luz, quiero verte, quiero ver tu gloria, quiero ver tu hermosura, quiero conocerte, Señor. Dame luz, porque pronto me vuelvo, dame luz. El que me ama dirige la historia, y si el que dirige la historia es el que me ama, no tengo miedo, porque aún el horror de forma misteriosa obrará en mi favor. Él es el que estuvo muerto y después vivió, ¿sí o no? Dice eso, versículo 8, capítulo 2, estuve muerto y vivió. ¿Cómo dice? El que estuvo muerto y vivió. Hermanos, Él ha escapado ya de las garras de la muerte. La muerte no es un enemigo invencible, de hecho, es un enemigo derrotado y humillado. La muerte es un enemigo al que Cristo le ha pisado el cuello. Y nosotros, tú y yo, los que creemos en Cristo, también vamos a pasarle por encima. La muerte es una piedra removida. La muerte es un problema resuelto. Es un problema resuelto. El que me habla es el que tiene la llave de David. En un lugar, en Isaías, por medio del profeta Isaías, el Señor le dice a Sebna, el mayordomo, dice, ve a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? He aquí que el Señor te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu como se lanza una piedra. Te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Y mira lo que viene ahora. Y en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, el hijo de Hilcías, lo vestiré de tu vestidura, lo ceñiré de tu talabarte y entregaré en sus manos tu potestad. Y será padre al morador de Jerusalén. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor cuando dice yo soy el que tiene la llave de David? Que Él es el rey legítimo. Finalmente no es este Eliaquín, hijo de Hilcías. Finalmente es el Cristo. Él es el señalado de Dios. Él es el levantado de Dios. Él es el Mesías de Dios. Él es el Cristo de Dios. Él es el rey legítimo. Lo atestigua la llave. Él es el que tiene prerrogativas de mando. A Él le pertenece el derecho de dar, le pertenece el derecho de quitar, de hacer y de deshacer, de sembrar, de arrancar, de retener, de conceder, de abrir, de cerrar. Él dispone soberanamente. Él es el que manda. Y si el que manda es el que me ama, no tengo miedo. Y si llegaran a cortarme los dedos, lo harán con el permiso de Dios. Y si Él les da permiso, no puedo estar en un lugar más seguro para mi alma que en el patíbulo, rodeado de 1000 demonios que ejecutan, muy a su pesar, la voluntad del que me ama. Si Dios le da permiso a mis enemigos de cortarle los dedos de la mano a mis hijos no pueden estar en un lugar más seguro para sus almas que ir al patíbulo, rodeados de demonios que ejecutan, aunque no lo quieran, la voluntad perfecta del que nos ama. Y no solo eso, Él es santo y Él es verdadero. Santo es el título y el atributo principal con el cual se nombra a Dios. Jesús es Dios. Y Él es veraz, Él es fiel, Él es verdadero. Es imposible
que todo quede en nada. Es imposible porque Dios no puede mentir. Jesús es Dios. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios falle. Dios no puede perder. Él triunfa en la batalla, como dijo Lutero en su gran himno. Hermano, no te acobardes. No te acobardes. No te acobardes. Tú debes decírmelo a mí, Israel. Hermano, no te acobardes, aunque te quiten la vida. Y termino con las promesas. Casi las voy a mencionar solamente. Te guardaré de la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba. Versículo 10, capítulo 3. Hermanos, esta es la promesa del Señor. En los momentos más difíciles, Él dice, te guardaré de la hora de la prueba. Él nos dará gracia para soportar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, la llama no arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Pero no solo eso, en medio de la gran prueba, el Señor nos hace entender que hay propósito, que no es un sinsentido, que no estamos viviendo en un absurdo. Dice, el diablo os arrojará a algunos en la cárcel. Y dice, para. ¿Has visto esa palabra? Para. Esto es maravilloso. Porque hay un propósito. Para indica un propósito. Esto no es el absurdo. Esto no es un rompecabezas que no tiene sentido. Esto no es una historia que no se puede armar. Hay un para que seáis probados. El diablo quiere machacarte, pero el Señor todo lo que está haciendo es probarte y refinarte como se refina el fuego en el horno. Hay un propósito. Y además el Señor le dice, 10 días. Cuando el Señor dice 10 días, ¿cuántos días son? ¿11? 10. Y cuando el Señor mira así, al diablo, entonces se tiene que retirar con la cabeza agachada, mordiendo el polvo, y no puede tocarnos ni un segundo más de lo que Dios dispone. Así que en medio de la prueba, Dios nos da gracia para que la llama no nos consuma, pero además Dios nos da esa certidumbre de que hay propósito y de que hay alivio, de que hay final para la presión. Otra promesa, vengo pronto, rescate. Otra promesa, te voy a honrar delante de tus enemigos. ¿Sabes qué? Voy a poner en su sitio a esos que te rechazan, a esos que se burlan, que hacen chascarrillos, que dicen mentiras de ti, que soliviantan a las personas para que te hagan la contra. Van a tener que reconocer, un día van a tener que reconocer, ya sea que se conviertan o ya sea que no se conviertan, van a tener que reconocer que mi amor especial está sobre ti. Van a tener que reconocer que tú no eres la escoria de la ciudad. Van a tener que hacerte el pasillo del vencedor. ¿Cómo se dice? ¿Así se dice? El pasillo, ¿no? Cuando los equipos te van a tener que hacer el pasillo, como Amán tuvo que hacérselo a Mardoqueo. Y van a reconocer que tu príncipe te ha honrado, que la vara que ha florecido ha sido la tuya, porque yo te he amado a ti. Cuarta promesa, te daré la corona de la vida. Esta otra manera de decirlo, el regalo de la vida. No es una corona redondita sobre la cabeza, es el regalo de la vida. Mirad ese niño de 12 años, mientras la muerte se acercaba, mientras sus verdugos se aproximaban a él, el Cristo venía hacia él como un relámpago, corriendo a su encuentro con un regalo. ¿Sabes cuál regalo? Vida. Vida para él, vida abundante, vida feliz, vida dichosa, vida plena, vida inmortal, vida al margen de toda frustración y de toda flaqueza, vida escondida en Dios, vida que no se pudre, que no se marchita, que no se encoge, que no caduca, vida sostenida por Dios y nutrida siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, por el viviente. Vida, sé fiel aunque tengas que morir. Y si tú eres fiel aún hasta la muerte, en ese mismo instante tú no recibirás la muerte, recibirás el regalo de la vida. Esa es la realidad. Y cuando yo empiezo a entender esas cosas, entonces el temor remite. Hermanos, yo creo que algunos creyentes en estos países, claro, luchan con temor. Claro, no quiero romantizar las cosas, pero yo creo que muchos de ellos tienen más miedo que nosotros. O sea, menos miedo, perdón. Tienen menos miedo que nosotros por tonterías. Cosas que a nosotros nos hacen perder el sueño durante una noche. Ellos, te pongo un ejemplo,
La noche que Pedro iba a ser sacado a la mañana siguiente para ser ejecutado, estaba durmiendo entre los soldados tan profundamente que un ángel un poco más y tiene que bailarle la jota para que Pedro se despierte. Dice que el ángel lo despertó tocándole en el costado. Míralo en la Biblia. Yo creo que el más sorprendido fue el ángel, porque los ángeles no están acostumbrados a que la gente siga durmiendo cuando ellos aparecen. El ángel vendría de camino pensando, verá el susto que le voy a meter, verá el susto que le voy a meter, verá el susto que le voy a meter. Y el ángel se presenta allí en la celda y Pedro roncando. Y yo, Pedro, tío, Pedro. Y nosotros tenemos un pequeño problema y no dormimos en toda la noche. Quinta promesa. Te haré columna en el templo de mi Dios. ¿Sabes de lo que habla una columna? De algo permanente, de algo que no se mueve, de algo que es y estará siempre allí. Te haré columna, te haré columna. No vas a hacer algo portátil. Te voy a fijar allí en la casa de mi Dios. ¿Recuerda al salmista su gran deseo, su gran pasión? Una cosa he demandado yo al Señor. Esta buscaré. ¿Qué dijo? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Bien, esa es la promesa. Te voy a poner como una columna en la casa del Señor y nunca más saldrá de allí. Seguridad. Sexta promesa y última. Gloria. Identidad y pertenencia. Sobre ti, igual que Dios marcó a Caín para que nadie le dañase, igual que el amante dice, o la amante dice, ponme como un sello sobre tu corazón, tatúame. El Señor nos va a escribir su nombre, su propio nombre en nosotros, para que sepamos que somos de Dios. El Señor nos va a escribir el nombre de la Nueva Jerusalén, para que sepamos a dónde pertenecemos, cuál es nuestra compañía, cuál es nuestra ciudad, cuál es el reino al que nosotros pertenecemos. Y nos va a escribir el nombre nuevo de Cristo, para que sepamos que somos de Dios y somos de Cristo y somos los ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Una nueva creación, un nuevo siglo, una nueva historia, por así decirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Termino diciéndote, anímate, hermano, sé fiel aunque te cueste la vida. Prepárate para sufrir. Sé fiel aunque te cueste la vida. El Señor está contigo. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesús todavía de una manera personal, si hay alguien que todavía no ha tenido este encuentro salvador, quiero que te des cuenta de una cosa. Quiero que te des cuenta que yo no te estoy llamando a que venga a nosotros. Nosotros no. A la iglesia evangélica no. Porque nosotros, hermanos, somos los débiles. Somos los pobres. Somos los que estamos puestos en apuros. Yo te estoy llamando a que venga al santo y verdadero. El primero y el último, el Rey legítimo, lo atestiguan las llaves, el que estuvo muerto pero ahora vive por los siglos, el principio de la creación de Dios, el originador de todas las cosas. Ven a Él, ríndete a Él, reconoce tu pecado, reconoce tu impotencia y dile, sálvame, Señor. Creo en Jesucristo, creo en su sacrificio en la cruz a mi favor. Y arranco todo mi mundo de donde está y te lo pongo en las manos. Vida, tiempo, honor, familia, dinero, talento, todo, absolutamente todo. Te lo confío a ti. Soy tuyo. Sálvame, Señor.